Hola a todos, mi nombre es Juan David Arango, el nombre de los otros dos autores es Mauricio Arias Correa y Juan Carrasquilla. El día de hoy venimos a traerles un trabajo titulado BGG System Rec, transferencia de aprendizaje de una red neuronal convolucional para regresión de temperatura con espectrogramas de fibra óptica sintéticos. Primero que todo, antes de empezar a hablar de nuestro trabajo específicamente, debemos hablar de la importancia de la metrología. Esta importancia radica en áreas como la industria, procesos robóticos o algunos procesos inclusive farmacéuticos o científicos en los cuales se requieren distintas características como el control de procesos, versatilidad y precisión. Esto hace que la metrología sea de importancia en múltiples áreas de nuestra sociedad actualmente. Y específicamente dentro de la metrología tenemos algunas ventajas de la metrología con fibras ópticas, como lo es la inmunidad electromagnética, tamaño reducido y detección de diferentes variables. Específicamente nuestro trabajo se trata de metrología en fibras ópticas en un sensor llamado FSS, sensor de espectrograma de fibra óptica. Lo voy a introducir en las siguientes diapositivas. El abstract de este trabajo es básicamente este. Primero se presentan los problemas con los métodos de análisis convencionales, hasta el momento con los sensores FSS, sensores de espectrograma de fibra óptica, que radican principalmente en la baja linealidad, discontinuidades, bajo rango dinámico de estos sensores. Segundamente, en este trabajo estamos presentando la metodología para obtener los datasets con los que podemos entrenar posteriormente un modelo de Machine Learning. Estos datasets se obtienen mediante simulación. Tenemos varios trabajos previos con respecto a esto. Y por último, presentamos el desempeño realizando Transfer Learning a una arquitectura convolucional para predecir temperatura en este caso con las imágenes de fibra óptica que tenemos y hacemos su comparación con los métodos convencionales. Bueno, primero que todo, ¿qué es un sensor de espectrograma de fibra óptica? Un sensor de espectrograma de fibra óptica se basa principalmente en el uso del espectrograma, que es este que vemos acá a la derecha, que podemos obtener de una fibra óptica multimodo. Una fibra óptica multimodo permite la propagación de distintos modos de luz, como se puede ver en esta ilustración, y al final de la fibra podemos obtener un patrón similar a este. Este patrón nos importa específicamente porque si perturbamos la fibra, cierta perturbación en la fibra va a ocasionar distinta distribución en el patrón espectrograma. Eso nos hace la pregunta, nos hace preguntarnos qué herramientas matemáticas podemos utilizar para que, dado este espectrograma que obtenemos al final de una fibra óptica, podamos saber cuál es la perturbación que afectó a la fibra. En base a eso, en el estado del arte se encuentran varios métodos, como los de correlación entre imágenes para estos sensores, en el cual se compara un espectro perturbado con respecto a uno de referencia, pero vemos que estos métodos tienen limitaciones, como lo puede ser su bajo rango. El rango dinámico se acorta mucho. A pesar de que tenemos una buena sensibilidad con estos métodos, se acorta mucho el rango dinámico. De igual manera, pasa con los métodos de medición de potencia, que es un método también convencional, en el cual se calcula un área en el speckle, se calcula la cantidad de luz, la intensidad de luz, o la potencia que es proporcional a esto. Pero también podemos ver que ocurre esto mismo, dado que la respuesta que podemos tener de estos sensores por estos métodos se ve altamente no lineal y se debe escoger un rango en el cual el sensor se comporte linealmente, lo que acorta muchísimo eh, el rango total del sensor en el que podemos usarlo en la práctica. Posteriormente también vemos este otro método convencional como movimientos radiales, pero vemos que ocurre lo mismo. El rango se acota mucho. Así que vemos que en estos métodos convencionales que se han venido trabajando, pues hay baja linealidad, discontinuidades y por lo tanto bajo rango dinámico. Nuestra propuesta con el método de Machine Learning, en este caso, con una transferencia de aprendizaje de una red convolucional BGG System, con esta red lo que proponemos es extender el rango dinámico y sostener al tiempo la sensibilidad y el desempeño en el sensor. Para eso, entonces,
generamos los espectrogramas por medio del método de elementos finitos. Esto se puede ver en varios trabajos, más específicamente en varios trabajos anteriores que tenemos, y lo realizamos por medio de COMSOL, su conexión con MATLAB, y a partir de este obtenemos un dataset con estas características: longitud de onda, número de espectrogramas que tenemos al final, y rango de temperaturas desde 0 a 120 grados, entre otras características de este dataset. Con este dataset posteriormente podemos entrenar una red convolucional. Ahora, esta red convolucional BGG16 está entrenada para una base de datos, un dataset famoso que se conoce en el Machine Learning como ImageNet. Es un dataset donde hay eh, clases de todo tipo: carro, personas, animales. Pero en este caso, lo que nosotros hacemos para realizar el Transfer Learning es tomar de esta red que podemos encontrar pesos preentrenados, pero en sus capas convolucionales. Tomamos esta parte entrenada con ImageNet y, sin embargo, esta la reentrenamos nosotros a nuestro gusto para que prediga espectrogramas de fibra óptica. Eso lo hacemos para que tenga regresión a la salida de la fibra, lo cual es un paradigma, digamos, distinto a algunos que se han venido trabajando, y es mucho mejor hacerlo por regresión, dado que la temperatura o cualquier perturbación que afecte a la fibra va a tener un tipo de naturaleza, un tipo de variable continuo. No es clasificación, sino regresión, es una variable tipo continua. Para esto, entonces, entrenamos esta red realizando una división aleatoria de los espectrogramas que habíamos simulado en la etapa anterior, de 80% para entrenamiento, 20% para prueba. Posteriormente, de este 80% de entrenamiento se sacó un 20% para validación. También utilizamos métodos de regularización para evitar el overfitting, el sobreaprendizaje que es común en las redes neuronales, métodos como dropout, y la función de pérdida que tuvimos fue la mean square error, el error cuadrático medio. Aquí se puede ver una gráfica de las épocas con respecto a la función de pérdida, mean square error. Y aquí podemos obtener algunos resultados y comparación con los métodos convencionales. Como les decía al principio, por ejemplo, en este caso no pudimos incluir el método de potencia, porque en este caso las discontinuidades son tan grandes que los errores se aumentan mucho. Así que tendría que tomarse solo un rango para ser comparado. Pero entonces en este caso vemos que en nuestra red, la BGG16-REC, que llamamos REC por ser de regresión, puedo tener mucho mejor desempeño abarcando todo el rango dinámico. Aquí podemos ver una predicción, la gráfica de predicción, la temperatura real contra la temperatura estimada de nuestra red. Y vemos que tiene este mean square error. Bueno, eso sería todo. Las conclusiones es que podemos ver la superioridad de los métodos de Machine Learning de estas redes neuronales con respecto a los métodos convencionales. Su rango se sostuvo, por ejemplo, en el caso con respecto al método de potencia, y tiene mejor desempeño. Por otro lado, sabemos que la solución de regresión es mucho mejor, obtiene más precisión en la estimación de la temperatura que clasificación. Esto a comparación de algunos trabajos que se han hecho con respecto a espectrogramas a través de redes neuronales. Bueno, eso sería todo. Estas son las referencias. Muchísimas gracias.